un curso para aquellos que en ese seminario se estaban preparando para la ordenación en la Iglesia Anglicana. Ese es un seminario que tiene un evangélico reformado, pero hay de varias denominaciones. Entonces, él le hizo una clase a los anglicanos. Y la clase tenía que ver con algo que muchas personas dicen que no existe: la teología anglicana. Incluso tú puedes leer libros hoy día escritos por autores anglicanos que dicen que los anglicanos no tienen teología. Entonces eso para mí es una excusa para simplemente después hacer lo que quieren y ir a otros lados a buscar orientación. Y Packer les hizo un curso sobre la teología anglicana desde la época de la Reforma hasta el día de hoy. El libro son 12 capítulos, uno es una introducción, el otro es una conclusión y hay 10. Entonces él divide los diferentes aspectos de la teología anglicana, los diferentes movimientos o etapas, sería una mejor palabra, en 10. Nosotros vamos a ver acá algunos de ellos. No tenemos tanto tiempo, nosotros tenemos 6 sesiones. Entonces vamos a hacer la sesión de introducción, la sesión de conclusión, porque nos orientan, y vamos a estudiar dentro de los diferentes desarrollos de la teología anglicana. Vamos a ver los grupos más llamativos en este tiempo. Entonces eso es lo que vamos a hacer acá. Si lo quieres mirar, el libro está en inglés en Amazon. Se llama The Heritage of Anglican Theology, Packer. Pones Packer y ahí empiezas a mirar The Heritage of Anglican Theology. Y Dios mediante, de aquí a final de año, el libro va a estar en castellano y va a aparecer, lo van a poder comprar por Amazon, porque es la manera en que han ido siendo publicados. Entonces, lo que yo voy a hacer acá es ir resumiendo algunos de los capítulos del libro. Entonces, el desafío para mí es no hablar yo, sino que dejar que Packer hable a través de su libro. Ese va a ser mi gran desafío. Y ustedes no van a saber si yo lo hice bien o no, porque no tienen el libro. Entonces lo tengo yo nomás. Entonces yo tengo que ser responsable y no poner en Packer cosas que son opiniones mías. Entonces ese es mi desafío, de que Packer les hable a ustedes y yo me quede callado. Entonces esa es la decisión. Entonces el primer capítulo se llama Tomando la medida de la corriente principal anglicana. Esa es una palabra que ustedes tienen que manejar cuando están hablando de teología anglicana. Teología de corriente principal, mainstream, lo más importante, lo que realmente está con todos. Entonces, eso es lo que él va a estar haciendo acá. Y él parte su libro analizando 2 palabras que es importante tener: teología y anglicana. Teología anglicana. ¿Qué es lo que queremos hablar con teología? Y él dice que teología es lo que explora lo que puede y debe afirmarse sobre Dios. Eso es teología. Y me encantó algo que dijo, porque es algo que en mi peregrinaje como hijo de Dios he ido descubriendo. Dice, la teología solo se puede hacer en comunidad. Ahora, ese es Packer. Packer es inteligente y él se da cuenta, a diferencia de mucho del mundo evangélico no anglicano, que la verdadera plenitud de la vida solo se experimenta en medio de la comunidad. Tú tienes una relación personal con Dios, pero esa relación personal con Dios solo se vive en plenitud en medio de una comunidad. Entonces, cuando él explica teología, incluye naturalmente ese concepto. Teología es buscar conocer a Dios, y este es un proceso que se hace en comunidad. La teología, por lo tanto, debe estar centrada en Dios, centrada en Cristo, centrada en la comunidad que es la iglesia. Y por último, cuando tienes estos elementos, ahí tú vienes y ver cómo eso te impacta a ti en tu propia vida, con todas las implicancias. Porque la teología es otra cosa de Packer. La teología no es teoría. La teología se va a evidenciar en la práctica. Si es comunitaria la teología, tú tienes que entender que él está inmediatamente diciendo que la teología no es un discurso teórico,
es un discurso, tiene un discurso teórico, por supuesto, pero se evidencia en una praxis. Entonces, eso es lo primero. Y después, anglicano. ¿Qué es lo que significa anglicano? Dentro de los círculos anglicanos, cuando yo ya les dije, cuando se habla de teología, dicen, los anglicanos no tenemos teología. Somos una comunidad ateológica, podríamos, eso lo estoy diciendo yo. Packer no dice que somos una comunidad teológica, lo digo yo. Y creo que anda circulando por ahí este folletito. ¿En qué creen los anglicanos? Salió de la comunión anglicana hace poco. Y si tú lees es un típico documento moderno en que en realidad, para poder entender en qué creen los anglicanos, se investiga todo y casi nada de aquello que es peculiar del anglicanismo. Eso es una característica, lo vamos a ver, creo que cuando estudiemos cómo el modernismo impactó la teología y la iglesia anglicana, pero eso es una cosa muy común hoy día. Entonces, es importante que nosotros entendamos que nosotros sí tenemos teología. Y si nosotros vamos a teologizar, un poco lo que estábamos viendo acá, teología política, eso se está hablando. Bueno, ¿qué dice nuestra identidad como anglicanos sobre ese tema? Y eso es algo que tenemos que buscar. Porque sí hay, si tú investigas, sí hay un sello anglicano que incluso te permite ver cómo nosotros nos relacionamos con la sociedad política que nos rodea. Lo que Packer te va a decir es que la teología anglicana sí existe y va a pasar todo un libro explicándotelo. Y lo que te dice es que la teología anglicana, a diferencia, por ejemplo, de otras denominaciones, en que la teología es unidireccional, es decir, hay una teología. En general, el mundo reformado o presbiteriano tiende a ser calvinista, es decir, esa es la teología y no hay otra. En el mundo católico la teología tiene también, es decir, es una sola. En el mundo anglicano no es así. En el mundo anglicano hay diferentes corrientes y él usa una expresión que dice una jungla de exuberantes crecimientos de todo tipo con una serie de propósitos cruzados y enredados. Yo diría que la teología, eso es lo que él dice, yo lo traduzco a chileno, la teología anglicana es más enredada que un plato de tallarines. Eso es algo que tenemos que entender. No necesariamente todas las corrientes teológicas dentro del anglicanismo apuntan en la misma dirección y eso es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Y es algo que Packer lo hace bastante claro. Entonces, la única forma de poder entender la teología anglicana es ser bastante cuidadoso en este proceso. Entonces, eso es como una pequeña introducción. Y después va corriente principal, porque yo no quiero hacer... estamos estudiando teología, pero esta es la teología del 0,5% de los anglicanos en el mundo. El resto, todos nosotros queremos decir que nuestra manera de enfrentar la teología es la expresión genuina de nuestra identidad como anglicanos. Eso es corriente principal. Que es un concepto también, entre paréntesis, que se usa mucho en teología. Yo tengo en mi iglesia un profesor, un decano de una facultad, que es una autoridad nacional en todo... ¿De quién estoy hablando? De Ricardo Oroz. Él es un biólogo, es decir, trabaja en la Facultad de Biología Marina de la Universidad de Valparaíso, y él siempre habla de cuando dice, está presentando alguna cosa y dice... Y este es un artículo de corriente principal. Entonces, es decir, este es un artículo de los de verdad. Es decir, no son de estas cositas que salen por ahí en las periferias, sino que... y ese es un concepto. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de teología, todos queremos decir que nosotros somos la auténtica expresión de la teología anglicana. Y ese es el desafío. Entonces, ¿cómo se hace esto? Y él aquí para y dice, una de las cosas que hay que entender es que cuando tú te metes a estudiar teología, tú tienes que partir explicitando tu trasfondo, quién eres tú. La teología en ese sentido, podemos decir, es una ciencia. Yo les voy a decir algo, si los científicos te dicen que son
personas de mente amplia y de que lo aceptan todo y que analizan todo y que permiten de que todo les influencie, si te están diciendo eso, no le creas, porque te está metiendo un chanfle, te está tratando de engañar. Todos partimos con presuposiciones, hasta los científicos. Eso también sucede en teología. Y Packer, cuando escribe, él parte con presuposiciones y las explicita al principio. Entonces él va a estudiar este tema desde una perspectiva que es bastante clara. Y otro autor podría llegar a una conclusión bastante diferente, teniendo en cuenta esta idea. Lo primero que dice es que tienes que entender de que existe una múltiple manera de entender la teología dentro del anglicanismo. Eso es lo primero que hay que entender. Entonces no hay que tratar de esta idea que solamente hay una corriente. No, hay varias. Y eso es una cosa que tienes que trabajar. Y si eres anglicano, tienes que saber eso. Nosotros en Chile somos bendecidos, en ese sentido hemos sido bendecidos por una sola de estas corrientes, que es la corriente de Packer, el evangélico. Entonces nosotros tendemos a ver el anglicanismo como unitario, como teniendo una sola voz, pero a nivel mundial eso no es así. Hay grupos y de repente no se entienden y salen chispas. Entonces eso es algo que tiene, y él está consciente de esa situación cuando explica la teología. Hay tres tipos de teología. Primero está quiero ligar a Packer. No, estaba empezando, eso primero era una idea mía y no la de Packer, así que tengo que volver al librito. Entonces, lo primero es que es ineludible cuando nosotros estamos estudiando, y lo vamos a ver. Vamos a estudiar diferentes corrientes de teología. Lo segundo que tienes que tomar en cuenta de que, a pesar de que puede ser que no tengamos una teología única, hay algo que sí tenemos los anglicanos que es único, que nos une, y es nuestra liturgia. El anglicanismo se caracteriza por su liturgia, por el libro de oración común. No importa si eres evangélico, no importa si eres de corriente anglo-católica o eres de corriente liberal, todos en nuestra liturgia utilizamos la misma fuente común. Y en general, cuando hablamos de liturgia y cuando tú quieres hablar de la expresión litúrgica anglicana, tú tienes que ir a lo que para casi todo el mundo es considerado como el estándar, que es el libro de 1662, el libro de oración común de 1662, que muchas iglesias han ido abandonando esa liturgia para expresiones nuevas, y desgraciadamente en eso hemos perdido algo que tú podías ir a cualquier parte del mundo y podías ser una iglesia incluso que tú no compartieras su teología, pero en su liturgia había algo que nos unía, y eso se ha ido perdiendo porque las liturgias nuevas tienden a expresar las corrientes teológicas de aquellos que las produjeron. El libro de 1662, ese libro lo que tiene es explícitamente reformado, y el grupo dentro del anglicanismo que se siente mucho más cómodo con esa liturgia es el movimiento evangélico. Entonces, eso para que quede claro. Entonces, nosotros nos sentimos cómodos y volvemos constantemente a ese libro, porque ese libro nos permite entender por qué nos reunimos, para qué nos reunimos y qué debe ser lo central en nuestra reunión. Pero en general, el anglicanismo hoy día puede ser que tenga dificultades teológicas, pero todavía hay algo que nos sostiene, que es nuestra adoración común. Eso es Y él comienza a hablar de un concepto que yo he ido aceptándolo para mí, que es el concepto de catolicismo evangélico.
Yo he crecido, bueno, como la mayoría de ustedes, soy chileno toda la vida. Yo nací en la iglesia anglicana. Tengo una clara identidad de ser minoritario en Chile, desde chico. Incluso cuando no era creyente, era anglicano. Yo tenía identidad anglicana, de saberme parte de una minoría. Entonces la palabra católico siempre me ha incomodado, porque católico en Chile es, cuando tú dices católico, es católico romano. Entonces yo tiendo a usar ahora, cuando hablo de la iglesia católica, hablo de la iglesia católica romana, porque yo puedo decir perfectamente que soy católico, anglicano. Entonces estoy al mismo nivel, no soy diferente que el resto. Y la catolicidad significa que eres parte de la iglesia de Dios. ¿Te sientes parte, te sabes parte de la iglesia de Dios? Bueno, si tú tienes esa percepción de que eres parte de la iglesia de Dios, perteneces a una expresión, pero lo que te define es la universalidad, bueno, perteneces a la catolicidad de la iglesia. Entonces, esa palabra es algo que yo he ido aceptándola para mí, también me describe a mí. Yo soy parte de la iglesia de Dios, soy católico. Entonces, cuando hablo del grupo mayoritario cristiano en Chile, ahora estoy hablando de los romanos o los católicos romanos. Eso es algo que él lo menciona. Y él dice, yo soy católico evangélico. Y él define qué es lo que significa ser evangélico. Y yo creo que para mí me ayudó mucho. La esencia del evangelicalismo él la sacó de un autor inglés. Cómprense el libro, van a saber quién es el autor. Él menciona 4 cosas. El evangelicalismo, su énfasis, son 4 énfasis. Primero, es basado en la Biblia. Segundo, centrado en la cruz, un mensaje cristocéntrico. Tercero, orientado a la conversión personal. Y cuarto, sintonizado con la misión. La iglesia tiene una misión en el mundo, que es evangelizar cristocéntricamente usando el mensaje. Es decir, el cuarto usa los 3 primeros. Entonces, los voy a repetir porque esto para mí me ayudó mucho. El movimiento evangélico, los evangélicos están centrados en la Escritura, basados en la Escritura, centrados en la cruz. Lo que buscamos es la conversión de las personas y sintonizado con la misión. Eso es lo que el movimiento evangélico normalmente en el mundo hace. Pero Packer es anglicano y para mi gusto le achuntó pleno medio a medio cuando agregó un 5.º elemento. Todo lo anterior, basado en la Biblia, centrado en la cruz, orientado a la conversión, sintonizado con la misión, dice, y centrado en la iglesia. Y eso yo creo que tienes que entender que el anglicanismo es esencialmente comunitario. Entonces, eso yo creo que es algo que tenemos que entender. Esa es la manera que él se acerca. ¿Cuáles son los grupos teológicos que existen dentro del anglicanismo? Está hoy día los evangélicos, que son los que son descritos de la manera que Packer se describe a sí mismo, o sea, basado en la Escritura, centrado en la cruz, con un énfasis en la conversión, con un fuerte sentido de misión. La misión es convertir al mundo, llevar al mundo el mensaje y todo esto en un ambiente comunitario. Ese es el anglicanismo evangélico, que entre paréntesis a nivel mundial es el mayoritario. En los países anglosajones puede que no, pero a nivel mundial es mayoritario. Y ese está basado, prioriza la Escritura. El anglicanismo evangélico es cristocéntrico basado en la Escritura. Eso sería la manera que se puede definir. Y después está otro grupo que
está basado en la institución y en la reunión de la institución. Y hoy día la expresión de ese grupo sería el anglo-catolicismo. Entonces ellos analizan la teología anglicana desde esa perspectiva, desde la reunión. Y todo tiene que ver mucho tiene que ver con la institución. ¿Mm? El tercer grupo es aquel que se acerca a la teología y se acerca a la vida de la iglesia desde la perspectiva del sentido común o de la razón. Prioriza eso. Y si tu sentido común te dice que lo que la Escritura está diciendo hoy día no se aplica, ¿quién manda? El sentido común o la razón. Y si la tradición, o sea, la iglesia no te ayuda, ahí está apareciendo. Escritura, cruz, conversión, sentido de misión y eso, ahí están los 5. Esos son los 5 puntos. Si lo que la Escritura te dice no cuaja con lo que tu sentido común hace, el que corta el queque, el que decide, es tu sentido común o tu razón. Lo mismo la tradición. La tradición solo te ayuda si permite que tu principio que has alcanzado mediante tu razón se pueda expresar. Si no, cambias todo lo que sea liturgia y toda la institución, la adaptas a tu razón. Entonces, esas son las 3 maneras en que tú puedes entender la liturgia. Y él va a empezar a defender desde aquí en adelante háblame súper fuerte para que te escuche. Si ese último grupo son los liberales, es que no mencionó el nombre. Esos son sí, el tercer grupo es lo que hoy día denominaríamos liberales. Sí. A veces se usa la expresión progresista también. Los nombres van variando. El único grupo que ha mantenido más su nombre en el largo plazo es los evangélicos. Antiguamente uno usaba la expresión protestante o reformado, pero desde los 1700 se usa la expresión evangélico para este grupo. Quiero terminar. ¿Cuánto tiempo llevamos? ¿Como 20 minutos? ¿Media hora? No sé, ya ni sé ya. ¿20 minutos más o menos? 26. Hábleme uno nomás porque cuando me hablan todos no escucho. Tenemos media hora. Entonces, ¿cuánto quedan? ¿10 minutos? 5 minutos. Ah, ya. Listo, ya. Está bien. Yo quiero... la teología anglicana, en general, especialmente si tú la partes desde una perspectiva evangélica, usando a Packer, siempre va a tener esta idea va a ser evangélica a la luz de esos conceptos. Segundo, siempre va a ser pastoral. El gran sello del anglicanismo es que es pastoral. La liturgia es pastoral, la teología es pastoral. Está dirigida al corazón de la persona, está dirigida a cambiar el corazón de la persona para acercarla a Cristo y para que refleje el carácter de Cristo. Hay otra cosa que él define y que a mí me llamó la atención, porque Packer es un anglicano evangélico inglés, y él defiende de que el hecho de que la teología anglicana siempre es episcopal. Es una iglesia que tiene obispos. Y él define aquí en el libro las responsabilidades del obispo. Y la primera, por ejemplo, es predicar y enseñar el evangelio, que sea natural en el obispo que cuando predica está enseñando el evangelio. Entonces, lo segundo es que debe ser el principal encargado del orden dentro de la iglesia.
¿Ustedes conocen una expresión para otra manera cuando se habla del obispo diocesano? El ordinario. En Chile eso significa rasca, pero significa orden. El encargado de asegurarse de que hay orden en la comunidad. Y esto es clave porque la comunidad que existe en desorden no evangeliza, no discipula, no ama al prójimo y no provee un buen testimonio. Entonces, una de las responsabilidades, y él desafía, y aquí está desafiando a personas que tienen problemas con sus obispos. Este libro está escrito especialmente para anglosajones, y los evangélicos en el mundo anglosajón tienen enormes problemas con sus obispos. Pero él les dice cómo tiene que ser un obispo. El obispo también existe para recordar que la iglesia no es un grupo aparecido reciente. El obispo habla de continuidad con el testimonio apostólico. Una parte de la responsabilidad del obispo es asegurarse de que la iglesia no se aparta del testimonio apostólico. Y ahí eso se ha llevado hoy día que tiene que haber como que él es el que da el testimonio apostólico. No, el que provee la unidad de la iglesia no es el obispo, es el testimonio apostólico. El obispo lo que tiene que hacer, eso sería un evangélico hablando, el obispo lo que tiene que hacer es asegurarse que el testimonio apostólico está en el centro. Y esa es su responsabilidad. Y él menciona que porque le está escribiendo un mundo anglosajón, le dice, desgraciadamente no todos tienen buenos obispos. Hay algunos buenos, pero hay otros malos. Y él habla de continuidad en ese proceso, y él está llamando al mundo anglicano a no cometer el error que han cometido muchos, que al primer problema se mandan a cambiar y se transforman en una entidad independiente, autónoma. Hay que aprender a convivir, tenemos que tener este sentido de historia. El otro concepto es que es una iglesia nacional, es la única iglesia que tiene concepto de iglesia nacional. Ni siquiera la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana habla del mundo. El anglicanismo habla de que, sí, nosotros somos parte del mundo, pero la expresión de esa fe es nacional. Incluso nosotros, los chilenos, nos hablamos que somos una denominación, por supuesto, pero una denominación que tiene un llamado a evangelizar a todo el país y bendecir a todo el país. Es una característica del mundo anglicano. Y también esta teología, como Packer la describe, también se abre y tiene comunión con aquellos que no son anglicanos. O sea, es una teología ecuménica. Dentro del mundo anglicano, los que más se relacionan con no anglicanos en forma natural es el mundo evangélico. Es mi expresión, yo ni siquiera me lo tienen que decir, porque uno siempre está conversando con hermanos bautistas y uno, ¿son iglesia ellos? Por supuesto que son iglesia. Los únicos que sin ningún problema les dice que son iglesias son los evangélicos. Eso, aunque no tengan obispos. Porque entendemos que el obispo es una bendición, pero eso no significa que los otros no son iglesias. Y creo que ahí son 30 minutos. Entonces ahora Cristóbal viene para acá, va a ser mi oído. Y la idea, yo hoy día introduje muchos conceptos, y casi todo esto va a ser conceptos. Entonces ustedes tienen que preguntar, Sami, no entendí, explícame lo que hablaste del primer minuto, y de ahí empieza de nuevo. Vamos a ver si lo podemos hacer. Tenemos otro micrófono. Inalámbrico. Me gustaría que pudiéramos tener una conversación con Sami y los puntos que va dando. La idea es presentación del capítulo, puntos grandes, y luego que interactuemos con las repercusiones prácticas, implicancias pastorales que tiene lo que estamos escuchando.
Estoy escuchando yo y ya se me vienen hartas ideas a la mente. ¿Qué implica que sea una teología ecuménica en Chile hoy día? En nuestra relación con otras denominaciones, por ejemplo. ¿Qué implica que sea una iglesia nacional? Para el desarrollo de nuestra conversación con los hermanos peruanos, bolivianos, argentinos. Por ejemplo, entonces, por favor, me encantaría que pudiéramos generar conversación pastoral aplicada a lo que estamos escuchando hoy día. Así que, micrófono disponible. Y no sé si esta día voy a volverlo para ahí, pero no importa. O sea, va pasando el micrófono el que quiera. Gracias. Hacia el final, ¿sabes? Mencionaste con respecto a la función episcopal, a las responsabilidades episcopales. Sí. Y mencionaste justamente eso, que una iglesia no ordinal, en el fondo que no sigue esta organización y que provee al obispo, no evangeliza, no hace misión, etcétera, etcétera. Entonces, esa relación no me queda muy clara. ¿Por qué una iglesia que no es ordinal no hace, digamos, estas cosas que toda iglesia está llamada a hacer? Una iglesia que no es ordinal. No. ¿Ordinal? Ven para acá y explícamelo para que te escuche más cerca. ¿No lo escuchas si te habla acá? ¿No lo escuchas si te habla acá? Es que, Francisco, yo soy medio sordo, entonces por eso quiero que te acerques para que me lo cuentes acá. Aquí hay eco, entonces yo no escucho muy bien. Y si no soy medio sordo, soy sordo. Lo que pregunto es si es que una iglesia ordinaria, una iglesia que tiene orden. ¿Sí? ¿Orden? Exactamente. Sí. Tú decías que esa iglesia hace misión y evangeliza y todo eso. Sí. Entonces tú decías que una iglesia que no tiene ese orden, entonces no puede hacer bien la función de evangelismo. No entiendo bien la relación que existe entre el episcopado, por lo tanto, y las funciones de la iglesia. Lo que estaba tratando de decir con eso es que si una iglesia tiene orden en el sentido de unidad de propósito, unidad de mensaje, esa es responsabilidad dentro del mundo anglicano, esa es la responsabilidad del obispo, asegurarse de que eso suceda. Yo soy un obispo, pero en realidad soy un pastor de iglesia. Yo más funciono como pastor de una iglesia local, soy presbítero y estoy a cargo de una parroquia. Esa es mi función mayoritaria. Entonces todavía siento que tengo que orar por el obispo de mi diócesis, que soy yo, como pastor. Porque la responsabilidad dentro del mundo anglicano de asegurar que esto funcione está en una persona, el episcopado. Y yo digo que eso es importante porque cuando la iglesia no tiene este orden, hay conflicto en ella, la cantidad de energía que se gasta en enfrentar el conflicto es tan alta que queda muy poco, sin nada de energía para ser iglesia, para evangelizar, discipular y amar al prójimo. Entonces esa es una responsabilidad que en nuestro caso cae el obispo. Y lo que tiene que hacer la iglesia es apoyar a esa pobre persona que tiene esta tremenda responsabilidad en oración, acompañamiento, para que pueda hacer bien su trabajo. Eso demanda mucha grandeza de la comunidad y del obispo. Humildad, si lo quieres, de los dos. Porque tú tienes que, como obispo, también dejarte guiar también por la voz de tu iglesia, pero la iglesia también tiene que dejarse guiar por la voz de su episcopado. Entonces, yo creo que esa sería la razón. Sí. Háblame desde acá, porque creo que es mejor que vengan a hacer la pregunta desde acá, así yo los escucho súper bien. Para que te escuchen los demás. Sí. Instálate por acá, porque también, si cuando vengan a conversar conmigo, instálense a este lado, porque por este lado escucho un poquitito mejor que por este otro lado. Quizá una pregunta más frecuente que enfrentamos la mayoría de los que comenzamos a una conversación diciendo que somos anglicanos, es la pregunta, nos dicen,
ustedes tienen a la reina como autoridad de la iglesia, o algo así. La reina de Inglaterra es la autoridad de su iglesia. Y esa pregunta es muy frecuente, y a mí en lo personal me tocó investigar un poco respecto al tema para poder responder de buena manera. Y siento que todavía no tengo una buena respuesta en ese sentido. Y creo que quizá en el común de las personas está esa idea de que anglicanismo es igual una especie de sometimiento a la corona británica. Sí, es una cosa que yo... muchas gracias por la pregunta, es muy pertinente. Es una cosa que yo he escuchado, yo nunca la he sentido, yo nunca he sentido que le debo pleitesía a la reina o a la monarquía británica. Pero me he encontrado con muchas personas que piensan que ustedes son anglicanos, entonces ustedes le rinden pleitesía a la reina. La verdad de las cosas es que la iglesia anglicana es una iglesia nacional. Provincia, en el mundo anglicano, es una identidad nacional. Entonces, las identidades nacionales son diferentes según la provincia en la cual tú estés. En Inglaterra, la relación entre la iglesia y la monarquía es real y existe. Incluso la reina Isabel, tiene como 420 títulos, uno de ellos es defensora de la fe. ¿Ustedes saben quién le dio ese título a la monarquía inglesa? El Papa. Y les gustó a Enrique VIII, dijo, uy, qué bueno el título, y lo mantuvo, de ahí la monarquía lo ha mantenido de ahí en adelante. Y vamos a ir conversando, yo creo que más adelante un poco, porque hay una cosa que es peculiar y que me cuesta entenderlo del anglicanismo británico, o inglés, no es británico, es inglés. Me cuesta entenderlo porque yo siempre he sido anglicano chileno. Entonces me cuesta entender una cultura que no es la mía, especialmente en esta área. Pero lo que estás diciendo ahí es que la iglesia es responsabilidad de... la dirección de la iglesia es básicamente responsabilidad del laico. Sorpresa. ¿Y el laico mayor en Inglaterra quién es? La reina. Esa es la razón. En el fondo, en el momento de los monarcas absolutos, el que decidía todo por la iglesia era el rey. Y de ahí como que quedó esa idea. Después pasó al Parlamento británico. Inglaterra no tuvo sínodos, no tuvo reuniones de la iglesia hasta hace 50, 60 años atrás. Antes el Parlamento tomaba las decisiones por la iglesia. Entonces eso yo creo que es una de estas cosas que... Pero la idea es que nosotros tenemos que entender que esas relaciones en el resto del mundo... esa figura es reemplazada por el sínodo. Y el sínodo es mucho más rico como comprensión de quién toma las decisiones, porque en el sínodo están representados todos los estamentos de la iglesia. No solo está el laico, sino que también está el clero y también está el episcopado. Entonces, desde mi perspectiva, no siendo inglés, nosotros la sacamos mejor. Porque nosotros tenemos un sistema... que ahora es el sistema inglés, pero el sistema inglés ellos tienen en este momento sínodos, pero todavía la reina sigue siendo la que corta el queque, en teoría, porque en realidad, por ejemplo, ¿quién nombra a los obispos en Inglaterra? El Parlamento, el primer ministro. El primer ministro toma en finales del siglo XIX, principios del siglo XX, el primer ministro decidía. Y hoy día todavía los obispos son designados por el Estado en Inglaterra, en esta idea de que son los laicos los que hacen ese trabajo, porque ellos no tienen un sínodo como los que tenemos nosotros. Ellos todavía tienen un sistema que es peculiar solamente a Inglaterra.
Entonces, creo que por eso es que a veces viene esa pregunta de la Iglesia de Inglaterra, porque en la historia siempre es la monarquía o el gobierno. Después hubo un cambio político importante en los 1700, a principios de los 1700, en que la autoridad salió de la monarquía, porque Inglaterra dejó de ser una monarquía absoluta y pasó a ser una monarquía parlamentaria. Entonces, de ahí en adelante el Parlamento ocupó ese rol, pero todavía la figura simbólica sigue siendo el rey o la reina. Entonces, por eso yo creo que es lo que sucede, porque Inglaterra tiene una manera de administrar nacionalmente su iglesia muy diferente a la nuestra, y como Inglaterra es la expresión anglicana más visible, y es bueno que nosotros entendamos por qué sucede eso en Inglaterra y cómo nosotros somos diferentes. Eso me atrevería a decir. Venga para acá. Por ahí quedó el micrófono, no sé dónde está. Es acerca del libro de oración común. ¿Yeah? Porque nos contaba que se supone que el libro de oración común nos une, o sea, la liturgia nos une a los anglicanos. Sí. Pero también tenemos actualmente diferentes corrientes teológicas. Por lo tanto, el libro de oración común expresa las diferentes corrientes teológicas. Sí. Eso quiere decir que a la larga la unidad de la Iglesia anglicana la perdemos. ¿Quién vela por eso finalmente? Aquí está hablando Samuel Morrison, no Packer, en mi opinión. El estándar litúrgico siempre ha sido el de 1662, el libro de oración común de 1662. Incluso en nuestra Constitución, como Iglesia Anglicana de Chile, nosotros le decimos explícitamente que el estándar litúrgico es el libro de oración de 1662 y que tiene una expresión chilena que es el libro de oración común chileno de 1973. Pero si nosotros queremos ver la expresión litúrgica no original, siempre tenemos que acudir al de 1662, porque las versiones nuevas se han ido apartando de los principios que nuestros padres reformadores le quisieron incluir en el original. De repente tú ves las liturgias de Santa Cena modernas. La liturgia de Santa Cena moderna es absolutamente cristocéntrica. Tú la ves, es decir, tú participas ahí. Es una expresión del Evangelio, visible. Tú puedes ver cómo el Evangelio es explicado en la liturgia de 1662. Y hoy día, algunas de las liturgias modernas en algunos países tienden a ser más liberales o a veces más ritualistas. No es la expresión del Evangelio, sino que es algo como místico o misterioso, que son palabras que se utilizan y que expresa yo diría que el de 1662 expresa un gran misterio, pero aclarando muy bien el Evangelio. Uno de los riesgos que ha ocurrido, que los liturgiólogos modernos han ocurrido, es que por esta expresión de ser más relevante al día de hoy, su liturgia se ha empobrecido teológicamente. Entonces eso es una cosa que uno siempre tiene que estar atento. De repente se utilizan símbolos, cosas se acercan símbolos. Son símbolos que son wishy-washy, que de repente uno no tiene idea de qué están simbolizando, pero suena como misterioso, místico, como profundo. Pero muchas veces es a costa de hacer que el Evangelio no sea explícito. Entonces eso es una de esas cosas que... Eso es un gran desafío para nosotros, los chilenos. Oremos por eso, porque nosotros hay un consenso de que tenemos que actualizar nuestro libro de oración común y que no cometamos el error de por actualizar el libro de oración común perdemos la claridad del Evangelio expresada especialmente en la Santa Cena.
Una de las cosas que tiene el libro de 1662 es que es básicamente Biblia leída. Si tú lo revisas, es Biblia. Cranmer lo que quiso fue que el pueblo fuera evangelizado por la Escritura. Y hoy día muchas veces las liturgias utilizan palabras alambicadas que suenan bonitas pero no dicen nada. Y esa es una cosa que se ha ido perdiendo en el tiempo. Entonces de repente yo creo que es importante que nosotros entendamos que siempre tenemos que mantener que nuestra liturgia exprese el Evangelio. Los anglicanos de Chile, nosotros tenemos básicamente dos cultos, Santa Cena y culto público 1, culto público 2, que son los morning prayer and evening prayer en inglés. Esos cultos son para que la Biblia sea leída al pueblo y que Dios le habla a su pueblo a través de su palabra. Esa es la función de los cultos públicos. Entonces, uno se acerca ahí y era porque antes los únicos que tenían acceso a la voz de Dios eran los monjes, los monasterios. Ellos pasaban todo el día leyendo la Biblia. Y Cranmer dijo, no, el centro de la actividad cristiana ya no es el monasterio, sino que es la parroquia, donde van los laicos. Entonces, organizó un leccionario en que la Biblia era leída todos los días. La gente, antes de ir al trabajo, iba a la iglesia, escuchaba, nadie tenía Biblia, por lo tanto, si querían escuchar la Biblia, tenían que ir a la iglesia, escuchaban la Biblia y de ahí se iban al trabajo, y cuando terminaba el trabajo pasaban por la iglesia y escuchaban de nuevo, y en un año escuchaban toda la Biblia. Entonces él dijo, esa fue la idea, que con eso el pueblo iba a conocer la palabra de Dios, y la palabra de Dios lo iba a, primero, a evangelizar al pueblo, y segundo, a discipular al pueblo. Y la Santa Cena lo que buscaba era una expresión gráfica de todo el mensaje cristiano. Entonces, Cranmer, en la época de Cranmer, las Santas Cenas eran 3 veces al año. Entonces tú te preparabas para este momento en que gráficamente podías ver el Evangelio siendo explicado a través de los elementos de la Santa Cena. Y Cranmer usaba, en el libro de 1662, usa la palabra Santa Cena, o a veces se usa la Santa Comunión, pero es la Santa Cena. La palabra Eucaristía esta es opinión personal, le quita profundidad al tema. La Santa Cena es mucho más amplia porque habla de comunión. Eucaristía es acción de gracias, gozo, pero eso es un aspecto de la Santa Cena. La Santa Cena tiene mucho más que simplemente Eucaristía. Venga para acá con micrófono y todo. En la expresión ahora de la comunión anglicana hay un punto sobre la parte de medio ambiente. Sí, hoy día, sí. Y esto, ¿cómo vamos a tomarlo dentro de la Iglesia Anglicana Evangélica? Por un lado, tendría otra pregunta si es que me das la oportunidad de hacerlo. Contestemos esta primero y de ahí vemos ahí cómo nos va con las otras. Yo creo que ya captaron que yo soy evangélico. ¿Captaron o no? ¿Se dieron cuenta? Dentro del mundo anglicano yo soy evangélico. Soy católico, protestante, reformado, evangélico. Es decir, católico porque pertenezco a la Iglesia Universal, protestante porque pertenezco al grupo occidental del mundo anglicano. Protestante significa que soy cristiano occidental, no católico romano. Eso significa protestante. Reformado, porque dentro de los protestantes pertenezco al grupo reformado, porque los luteranos no son reformados, son luteranos. Y dentro de los reformados soy evangélico. Y para ser más, desde mi perspectiva, la única manera de ser cristiano es ser evangélico. Esa es la manera en que yo enfrento. No estoy diciendo que los otros no son cristianos, pero la expresión más profunda del cristianismo es la evangélica. Esa es la manera. Y digo eso porque yo era un agnóstico. Yo no he sido anglicano toda la vida, pero no me compré el tema del anglicanismo.
Si el anglicanismo no hubiera provisto este sentido de que estoy haciendo algo que realmente vale la pena, yo me hago cualquier otra cosa. No anglicano. Yo me quedé en la iglesia anglicana por lo que acabo de decir. Se me provee a mí la posibilidad de encontrar eso. Y ahora, ¿cuál es la pregunta? Porque empecé a explicar algo y se me olvidó. ¿No? Medio ambiente. El medio ambiente. Es que si tú conversas con un anglicano, por ahí va, por eso quería explicar, un anglicano que es evangélico, te va a mencionar 3 aspectos de la misión, que en el monito que yo presenté ayer, esa como casita en la iglesia anglicana, surgió natural. La tarea de la iglesia es evangelizar, discipular y amar, o misericordia. Y para mí, yo amo a mi prójimo, pero también amo la maravillosa creación de Dios. Cuando nosotros vamos a la comunión anglicana hoy día, hay 5 marcas de la misión. Y voy a decir con vergüenza que no me acuerdo cuáles son. Las 3 primeras son las que acabo de mencionar yo. Pero la cuarta, no me acuerdo. La quinta es el medio ambiente. Lo que sucede... Sexualidad. Todo lo que tiene que ver con sexualidad. Ya, eso es. Sí. La cosa es que en vez de enfatizar 3, estás enfatizando 5. Entonces tu energía ya no son 3, son 5. Por lo tanto, el evangelismo y el discipulado no ocupan el 33% de tu tiempo, sino que ocupan ahora el 20% de tu tiempo. Y en la práctica, entonces, amar hoy día ocupa el 60% del tiempo. Y dentro del amar no es tanto amar al prójimo, sino que es amar amar la creación. Que por favor, yo estoy totalmente de acuerdo que tenemos que ser respetuosos y amar la buena creación de Dios, pero no a costa de disminuir el énfasis de evangelismo. Nosotros, si somos cristianos bíblicos, cristianos sanos, saludables, deberíamos ser los más preocupados del medio ambiente. Porque eso honra a Dios. Porque la creación es una buena creación de Dios. Pero a mí no me convencen las 5 marcas de la misión, me convencen las 3. Y la tercera, esa de amor, yo entiendo que dentro de amar, amo a mi prójimo en necesidad, pero también tengo que amar la buena creación de Dios. Esa sería la manera en que yo lo explicaría. Entonces así no sobrevaloro esa expresión de la misión en detrimento de evangelismo y discipulado. Esa es la manera en que yo lo enfrento, Juan Carlos. 5 minutos quedan. Vamos a ver. Yo sé que han hecho Francisco y Juan Carlos querían hacer una pregunta. ¿Hay alguien más que tenga alguna pregunta? Venga para acá, don Emiliano. Bueno, una vez me dijeron, ustedes los anglicanos son ecuménicos y está mal, tengan cuidado. Bueno, voy a tener cuidado, pero no sé qué significa. Sí. Voy a explicar de nuevo casi los últimos tipos y implica qué significa la teología ecuménica. El ecumenismo surge espontáneamente dentro del mundo evangélico. Wesley, Wilberforce, Whitefield, William Whitefield. Ellos eran ecuménicos ecuménicos espontáneos, naturales. Iban y predicaban el evangelio en todas partes. Si lo invitaba un grupo bautista, partían y predicaban. Wesley y Whitefield eran anglicanos. Pero si había que predicar el evangelio en una comunidad bautista, no tenían ni un problema. Entonces, el ecumenismo surge, ¿por qué? Porque entendían de que el énfasis de esos hermanos era el mismo.
centrado en la Escritura, centrado es decir, una prioridad de la Escritura, centrado en la cruz, un énfasis en la conversión y un agudo sentido de la misión de la Iglesia. Entonces compartíamos esto. Entonces fue un ecumenismo natural. Y lo que sucede es que cuando el mundo se empieza a ampliar y va más allá del mundo anglosajón y empiezan a haber cristianos en todas partes del mundo, la idea es cómo nosotros reflejamos esta idea de que somos una iglesia. Catolicidad significa eso, que somos una iglesia, en un mundo en que está fraccionado en 255.323 denominaciones diferentes. Entonces la idea, ahí surge ¿qué nos une? Y de ahí surge el movimiento ecuménico. Y yo creo, no he estudiado tanto, pero me atrevería a decir que el movimiento ecuménico surge del mundo más evangélico, conservador, que tenían ya lazos históricos de trabajo en conjunto. No era tanto problema estar en una iglesia presbiteriana, bautista. Si eran evangélicos, le daban nomás. Eran ecuménicos. El ecumenismo se empieza a organizar a finales del siglo XIX y alcanza un gran énfasis en el siglo XX. Y se creó el Consejo Mundial de Iglesias. Y hubo declaraciones que han sido muy potentes, que son, y si ustedes quieren conocer un poco qué cosas están presentes en todas las expresiones del cristianismo, tienes que acudir a los documentos ecuménicos. Lo que ha sucedido con el movimiento ecuménico este último tiempo, porque hoy día el movimiento ecuménico, está medio como de capa caída, no han escrito cosas nuevas, no se han juntado, no nos han desafiado. Yo creo que o perdieron la esperanza de tener una unidad, porque ellos, muchos dentro del movimiento ecuménico, en vez de hablar de una unidad de propósito, que era evangelizar, discipular, amar al prójimo, comenzaron a hablar de cosas estructurales, organizacionales. Y Wesley y todo ese grupo no tenía problema de que hubieran bautistas. No había para qué ser uno. Si teníamos el énfasis en la comunidad, en el predicar el evangelio, daba lo mismo que era bautista, ni siquiera importaba. Hoy día el movimiento ecuménico, para mi gusto, está un poco de capa caída, porque perdió, para mi gusto, un poco el rumbo y se empezó a concentrar en cosas más estructurales, organizacionales, y más aquello que nos une en la Escritura. Si tú vas a buscar unidad en estructuras, estás perdido. Si tú vas a buscar unidad en la Escritura, hazte católico romano, porque ellos son los que buscan eso. Cuando los católicos romanos se meten al ecumenismo, ellos lo que están buscando es que tú te hagas católico romano. Hoy yo participo en el movimiento ecuménico, si yo no soy anticuménico. Yo soy el único obispo anglicano chileno que ha tenido en su casa a un obispo católico romano comiéndose una parrilla. Entonces lo invité, cuando llegó el obispo católico romano nuevo de Valparaíso, yo lo invité a mi casa, e invité también a otros presbíteros católicos romanos, pero también invité, había un bautista, estaba el ortodoxo, soy muy amigo de el ortodoxo, habían otros anglicanos, invité, entonces participo, pero yo lo que me doy cuenta que incluso mis amigos católicos romanos allá no se dan cuenta que ellos, su gran sueño es que todos volvamos a casa, o sea, volvamos a Roma. Entonces el ecumenismo, tú tienes que entender eso, pero tú tienes que amarles y buscar que en ese sentido hay algo más grande, lo que nos une es el Evangelio. Y no necesariamente eso significa que tenemos que tener una sola organización. Podemos tener 250 organizaciones, pero si tenemos el Evangelio que nos une, las diferentes expresiones que tienen no son importantes. Entonces, por eso yo no me he alejado del movimiento ecuménico, porque yo creo que tenemos una voz que da todo.